Bienvenidos a la tercera Semana Internacional de la Juventud, bajo el título Yo en acción alcanzo la visión. Durante este año hemos realizado diversas actividades en nuestras semanas juveniles, internacionales, y para esta vez deseamos continuar impactando y motivando a nuestra juventud, teniendo un cierre de año que nos permita hacer un resumen de lo realizado durante el mismo e impulsando a nuestros jóvenes a hacer un pacto y compromiso con nuestro Dios. Cada día de esta semana vamos a tener actividades especiales donde estaremos dando premiación diariamente a todos aquellos que están activamente participando. Y para contarnos de lo que va a estar ocurriendo durante esta semana, nuestros hermanos los viceministros Tania y Joel Sosa con nosotros. Y arrancamos el día domingo con el Congreso Internacional de Líderes Juveniles, donde tendremos a 3 prominentes conferencistas. Seguimos el día lunes, donde vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de nuestro querido proyecto de consejería. Y la semana continúa el día martes con Mi Juventud Seminario. Tendremos diferentes actividades respecto a este proyecto de pastorado juvenil. Amén. Seguimos el día miércoles con Mi Juventud Amigos. Vamos a seguir promocionando este hermoso proyecto, así que no se lo pierdan. Y el día jueves continuamos y es con Mi Juventud Activa, y no se olviden que tenemos un concurso para este día jueves. Un concurso de talentos. El día viernes tendremos una programación especial a cargo del Departamento de la Música, así que están todos cordialmente invitados. Y el día sábado cerramos ya con la programación especial de Mi Juventud Internacional, un programa de alabanza, adoración, donde también estaremos dando gracias a Dios, ya que esta es la última semana de la juventud. Y durante la semana vamos a estar teniendo todos los días retos juveniles, donde también habrán premios para los ganadores. Seguimos con nuestra hermana Gira, que también nos tiene hartas cositas que comentarnos. Muchas gracias, Tania y Joel. Queremos darles hoy la bienvenida a todos al Congreso Internacional de Liderazgo Juvenil. Yo en acción alcanzo la visión. Tendremos 3 conferencistas especiales: al supervisor William Hill con el tema ¿qué es ser un líder? También tendremos al miembro de la Brigada de Luz, Dr. Jonathan Cabrales, con el tema innovación y liderazgo. Y cerraremos este importante grupo de charlistas con la hermana Keine Correoso con el tema cómo tener un ministerio exitoso. Así que no se pueden perder toda esta programación. Vamos a estar a partir de las 3 de la tarde hasta las 6, así que sean todos bienvenidos. A las 6 de la tarde, de 6 a 7, tendremos una sesión de preguntas, así que todas las preguntas que usted tenga durante cada una de las sesiones puede escribirlas, y de 6 a 7 tendremos en vivo esta oportunidad para que se las puedan hacer directamente a los charlistas. Y les tenemos una buena noticia: a todos los que se inscribieron al Congreso Internacional de Liderazgo Juvenil pueden tener la oportunidad de ganarse $30 después de cada charla. Así que si usted no se ha inscrito, lo invito para que lo haga y disfruten estos momentos de este congreso, que dará inicio dentro de contados instantes, dentro de esta semana, que lleva como título Yo en acción alcanzo la visión. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a darle ya la bienvenida al supervisor William Hill con el tema ¿qué es ser un líder? Bienvenidos. Bendiciones, amados hermanos. Quiero en este momento dedicar un tiempo a la oración para comenzar esta plática que vamos a tener juntos. Oremos, por favor, desde nuestros lugares y solicitemos a Dios su presencia y bendición. Bendito Padre Celestial, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. En tu presencia estamos mostrando nuestra necesidad y suplicando, Señor, que te apiades de cada uno de nosotros y nos bendigas y nos ayudes, Señor, que lo que vamos a compartir hoy sea para edificación de todos nosotros, Señor, de tu pueblo, y tú puedas tomar la gloria, la honra y la alabanza en lo que nosotros hagamos.
En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Agradezco al Ministerio de la Juventud este espacio, este tiempo que se me está concediendo para compartir con ustedes esta plática juntos y queremos entrar ya de hecho al tema que nos ocupará en este momento. Esta charla se titula En acción hacia el liderazgo. O sea, ese es el propósito que nosotros queremos. Y aclaro antes de comenzar esta intervención que esta conferencia, este tema, ha sido preparado de un especialista, una persona que es especialista en el tema del liderazgo, y él escribió un libro titulado Desarrolle el líder que está en usted. Estoy hablando de John Maxwell. Así que las ideas que vamos a compartir no son mis ideas, sino que son las ideas de este señor que es un especialista en el tema del liderazgo. Y es necesario que comprendamos que vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el liderazgo. Ahora, después que nosotros consideremos los principios que estaremos trayendo, después que nosotros evaluemos estos principios y nosotros reseccionemos los conceptos que Maxwell nos transmite a través de su información, de su libro escrito, pues nosotros vamos a tratar de aplicarlo en las diferentes áreas de liderazgo donde nos encontremos. No vamos a concentrarnos directamente a hablarle al pastor en sentido principal, tampoco vamos a estar hablándole a un líder de un ministerio o de un departamento, sino que estaremos dando ideas, nada más que ideas y conceptos que son válidos y aplicables en toda esfera de liderazgo. Es importante que reconozcamos eso porque es el propósito de este tema, de esta conferencia, el que nosotros podamos entender que el liderazgo es importante, que se puede desarrollar el liderazgo. Y una vez obtenidos los conceptos que aquí presentemos, entonces es nuestra tarea aplicar esos conceptos en nuestra vida y en el área donde el Señor nos ha puesto. Porque recuerden, nosotros trabajamos para servir al Señor y ese es nuestro propósito. Y al dedicarle tiempo y espacio a este tema y también añadiendo a esto, cuando el Ministerio de la Juventud Internacional ha mostrado también este propósito y ha tenido este llamamiento, me ha hecho este llamamiento para impartir esta plática, pues lo ha hecho con el fin de que nosotros seamos edificados y desarrollados en las áreas donde estemos. Así que, como dijera el apóstol Pablo, escuchemos todo esto y retengamos todo esto que está valioso y apliquémoslo en nuestra vida para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ya saben el título de nuestra intervención, En acción hacia el liderazgo. Es una acción que estamos tomando, estamos en un tiempo, en un mes incluso en el que se nos está invitando a la acción, pues en acción, y ya tenemos un objetivo, un fin en sí mismo al cual nos vamos a dirigir y es hacia el liderazgo. Dice Maxwell, todo se levanta o viene abajo a causa del liderazgo. Esa es una expresión suya. Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. Y él dice que cuando él hace este comentario, cuando él presenta este axioma, las personas generalmente tratan de cambiar este axioma a decir casi todo se levanta a causa o viene abajo a causa del liderazgo, o sea, utiliza esta expresión, modifica esta expresión diciendo casi todo. Y Maxwell dice que la mayoría de las personas buscan la excepción en vez de ser excepcionales, que es lo que se desea, que nosotros seamos excepcionales. Durante una reunión, un gerente que reúne a su grupo y empieza a arangarlo, o sea, empieza a criticarle el mal trabajo que ellos estaban haciendo y a llamarle la atención sobre cómo eran personas que no estaban representando bien los productos que tenían que representar, y llamándole fuertemente la atención les dice, ustedes no saben valorar el producto que tienen en sus manos y no están haciendo un buen trabajo,
y hay otras personas que podrían ser llamadas a hacer el trabajo que ustedes están haciendo. Y bueno, pasa un rato llamándole la atención a este equipo de personas y entonces mira a uno de los miembros del equipo que había sido un exjugador de fútbol y le dice: ¿no es cierto que cuando todo un equipo está fallando, los jugadores son reemplazados? La pregunta queda flotando en el aire un momento y entonces el hombre, el jugador de fútbol retirado, aclara: señor, en realidad lo que pasa es que cuando todo un equipo está fallando, generalmente lo que se hace es que se cambia el entrenador. Y es importante que nosotros entendamos que desde nuestra área, en el área en que nosotros influimos, en el área en la que Dios nos ha puesto como líder, nosotros debemos hacer un trabajo excelente y no buscar o criticar la obra que hacen otros, sino esforzarnos por hacer un buen trabajo y pedirle a Dios que nos ayude a hacer un buen trabajo. El liderazgo, según lo plantea el señor Maxwell, es algo que se puede aprender. Así que como es algo que se puede aprender, nosotros podemos entender también que podemos ser enseñados en el área de liderazgo. El liderazgo no es una especie de club exclusivo para las personas que nacen con el don de liderazgo. Es algo que se puede aprender. La materia prima para el liderazgo, como dice él, puede adquirirse. Lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar, con la ayuda de Dios, el ser equipados para la gloria y la honra de Dios, y Dios entonces nos ayudará si nosotros tenemos un deseo genuino de trabajar para su honra y gloria. Recordemos, el Señor nos ha dado diferentes dones y ministerios. Según creo y lo he dicho en otras oportunidades, no hay una persona en el cuerpo de Cristo que no tenga algo de Dios para trabajar y para edificar en el cuerpo de Cristo. Es un principio claro que nos presenta el apóstol Pablo y es una idea muy clara que él tiene, que nosotros debemos comprender. No hay un miembro en el cuerpo que sea inútil, que no tenga alguna función que realizar. Todos tenemos una función que realizar y es bueno que nosotros podamos entender eso, y una vez descubierto ese detalle, entonces nosotros hagamos todo lo posible por desarrollar el don que Dios ha puesto en nosotros. Veamos el punto número de nuestra temática. Definimos liderazgo como influencia. Esa es la palabra clave para el liderazgo, dice Maxwell. La verdadera medida del liderazgo es la influencia y, repite, ni más ni menos, es eso, influencia. Su esposo lo tenía todo, tenía un título real, tenía en el mundo, tenía fama en el mundo. Su esposo tenía el privilegio de tener una posición producto de que ocupaba un lugar privilegiado en el mundo. Sin embargo, no fue él, sino ella, la princesa Diana, la que influyó en el mundo porque conoció muy bien cuáles eran las cualidades del liderazgo y lo importante que es la influencia. Y gracias a la influencia, ella se ganó el mundo, contrario a lo que no pudo hacer su esposo. Dice Maxwell que después de 4 décadas desarrollando el liderazgo en su familia y después de haber desarrollado su propio potencial, él ha llegado a la conclusión de que liderazgo es influencia y nada más que eso. O sea que su proverbio favorito es: si usted dice que es líder, pero no tiene a nadie siguiéndolo a usted, solamente está dando un paseo. Usted no es un líder. El problema es que la mayoría define liderazgo, y ahí está nuestro gran problema, y es el problema que tenemos nosotros serio de verdad. La mayoría define liderazgo como posición. O sea, nosotros creemos que el liderazgo es la posición, es el puesto que nosotros tenemos, y en realidad nosotros olvidamos que el liderazgo es influencia. Es importante que nosotros podamos entender que vamos a influir en las personas de diferentes maneras, y esa es una herramienta que nosotros tenemos y que Dios nos proporciona. Así que a la hora de nosotros desarrollar el liderazgo, es bueno que nosotros conozcamos eso. El problema es que la mayoría define liderazgo, como antes dije, como obtener seguidores, la posibilidad de tener un puesto para obtener seguidores. Sin embargo, eso no es así. Únicamente nosotros lo que tenemos que hacer es influir en las personas, y cuando nosotros influimos con una influencia adecuada en las personas,
entonces nosotros vamos a ver que las personas nos van a seguir, en realidad nos van a seguir. Es importante que sepamos que todos influimos en alguien. Incluso el individuo más introvertido influirá en 10,000 personas durante toda su vida, según los estudios que se ha hecho. Dijo Miller que ha habido reuniones de solo un momento y han dejado impresiones para toda la vida. Nadie puede entender esa magia que es la influencia. Sin embargo, todos nosotros constantemente estamos influyendo en alguien. Así que inevitablemente estamos influyendo. Ahora, aquí lo importante es qué tipo de influencia nosotros estamos produciendo en los demás. Dice un poema titulado El pequeño que me sigue. Quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue. No quiero yo desviarme porque temo que él me siga. No escapo de su mirada. Lo que me ve hacer también lo intenta. Como yo soy, quiere también ser el pequeño que me sigue. Debo recordar entonces, mientras vivo, en los veranos soleados y en las nieves de invierno, que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. Es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Como les dije, todos influimos y constantemente estamos influyendo. Aquí lo importante es qué tipo de influencia es la que nosotros estamos teniendo en las personas. La mejor inversión para el futuro es una adecuada influencia en el presente. El asunto no es si usted va a influir o no, ya dije que influimos. El asunto es qué tipo de influencia usted va a tener. Bueno, ¿cómo podemos influir? Es una pregunta que nosotros nos estamos haciendo ahora mismo. ¿Cómo podemos influir en las personas? Y tenemos aquí algunos aspectos sobre cómo podemos influir. En primer lugar, nosotros podemos influir desde nuestra posición. Porque si tenemos una posición de liderazgo, tenemos que dar gracias a Dios porque la tenemos, pues nosotros debemos comprender que podemos influir desde nuestra posición. El verdadero liderazgo consiste en ser la persona que la gente le seguirá a usted gustosa y confiadamente, no por obligación, sino que gustosa y confiadamente la gente estaría dispuesto a seguirlo. Porque hay una gran diferencia entre lo que es ser un jefe, nada más que un jefe, una persona que tiene una posición, y ser un verdadero líder, una persona que influye en otra. Veamos la diferencia entre el jefe y el líder. El jefe maneja a sus trabajadores. El líder lo que hace es que los capacita. El jefe depende de la autoridad. Yo soy el que mando, yo tengo autoridad. Sin embargo, el líder depende de la buena voluntad. El jefe inspira temor. Cuando ves al jefe, sientes temor. Sin embargo, el verdadero líder inspira entusiasmo. El jefe generalmente dice, yo soy quien marco las cosas, soy el que decido, soy el que tomo las decisiones, yo. Sin embargo, el líder dice, nosotros. El jefe arregla la culpa por el fracaso. ¿Cómo? Despidiendo a la persona que fracasó y tal vez censurando otras cosas. El jefe generalmente arregla la culpa por el fracaso. Sin embargo, el líder va más allá del jefe. El líder arregla el fracaso, el problema en sentido general. El jefe sabe cómo se hace, sencillamente sabe cómo se hace. Sin embargo, el líder es mucho más abarcante. El líder muestra, enseña cómo es que se hacen las cosas. El jefe dice, vayan generalmente y hagan esto, hagan aquello. El líder generalmente dice, vamos. O sea, se pone dentro del grupo y es parte del grupo. Vea usted qué diferencia entre un jefe y un líder. También podemos influir amando. Dijo Fred Smith, liderazgo es lograr que la gente trabaje para usted cuando no está obligada a hacerlo. Lo hacen gustosamente. Están dispuestos a sacrificarse por usted. Están dispuestos a sacrificarse por la compañía. Están dispuestos a sacrificarse por la obra en sentido general. Eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Nosotros servimos a Dios porque amamos a Dios y porque Él nos amó a nosotros es que nosotros gustosamente estamos dispuestos a servirle. No estamos sirviendo a Dios por el temor a lo que Dios puede hacer con nosotros. Estamos sirviendo a Dios porque hemos reconocido lo que es Dios, lo que Él significa. Le hemos dado un valor alto a su sacrificio, a su manera de trabajar con nosotros, a su manera de ser con nosotros, y nosotros le servimos gustosamente. En realidad, como dice Fred,
El liderazgo comienza en el corazón, no en la cabeza. No es asunto de razonamiento, de dictamen. Es un asunto que me mueve, que me lleva a trabajar. Florece como una relación significativa, no con más reglas. Los líderes que en el nivel de posición dirigen intimidando, fíjense, aquellas personas que utilizan su posición para intimidar, se parece mucho a los pollos que estudió el psicólogo Shedehurpret Everett. Este psicólogo hizo un estudio especial con los pollos y descubrió que en todo gallinero hay una gallina que pica a todas las otras gallinas sin que haya alguna gallina que la pique a ella. Después se organiza habiendo una segunda gallina que puede picar a todas las otras sin picar a la gallina de la cúspide, y el orden va en descendencia hasta que llega a una pobre desventurada, la cual es picada por todos sin que ella pueda picar a alguien. Y este principio se utiliza, que desarrolló, esta ley que desarrolló este señor, este psicólogo, se reconoce como la ley del más fuerte y se utiliza para hoy describir todo tipo de relaciones sociales, de agrupaciones sociales. Se utiliza esto. Pues el liderazgo no puede ser así. No es un asunto que yo desde mi posición estoy dirigiendo para dañar o con autoridad y para subestimar y para dañar y para exigir sin amor, sin corazón a la persona que es inferior a mí y al mismo tiempo la que es inferior a mí a sus subordinados, etcétera, etcétera. Este no es un asunto de esto. Esto es un asunto de tener verdadero amor, porque el liderazgo consiste en un amor genuino, verdadero. En contraste con la anterior, una persona que en el nivel del amor, o sea, cuando tiene verdadero amor y utiliza el amor para dirigir, lo utiliza, pues utiliza el liderazgo de interrelaciones. O sea, la agenda no tiene que ver con la ley del más fuerte. Esto no es un asunto de posición ni la ley del más fuerte, sino con desarrollar a la gente. En este nivel, el tiempo, la energía y el enfoque se centra en las necesidades y deseos del individuo. Sabemos que usted puede amar a las personas sin necesariamente dirigirlas, pero según este principio y según John Maxwell, usted no puede dirigir a las personas sin amarlas, dirigir adecuadamente a las personas sin amarlas. ¿Cómo influimos también o cómo dirigimos e influimos en las personas? También podemos hacerlo produciendo, o sea, produciendo adecuadamente. Se dice que un vendedor en la calle envió un informe a su departamento sobre las primeras ventas que había realizado y lo envió con una gran cantidad de falta de ortografía. Antes que el gerente del departamento pudiera responderle a este vendedor, él volvió a enviar otro informe con pésimas faltas de ortografía que de hecho era casi imposible leerlo. Temeroso el gerente de su departamento de despedirlo, pero más temeroso todavía de no hacerlo, fue y llevó el caso al presidente de la compañía. Cuando el presidente de la compañía recibió el caso, dice que al otro día en la Torre de Marfil, donde estaba la gerencia y donde estaba todo el equipo que administraba la compañía, encontraron en el tablero las dos cartas del vendedor ambulante y encima una carta del presidente también escrita con muy mala ortografía, en la cual decía: hemos dedicado mucho tiempo a escribir bien, pero hemos olvidado lo principal, que es vender. Así que quiero que todos vean la obra que está haciendo este trabajador en el lugar, esta persona en el lugar donde está, y quiero que todos salgan y hagan lo mismo. Así que nosotros podemos influir también produciendo adecuadamente, o sea, trayendo buenos resultados. Recordemos que hay un principio que les dije al comienzo: Dios en el cuerpo, su cuerpo, que somos nosotros aquí en la tierra, Dios nos ha dado a todos dones y talentos y Dios espera que cada uno de nosotros produzca. Tener un cuerpo sano y tener un cuerpo que funcione bien significa que cada una de las células y de los órganos del cuerpo trabajan para lograr eso, para que el cuerpo esté bien. Cada uno tiene un área de trabajo, cada uno tiene una manera de producir, tiene su propia obra y tiene que producir lo correcto. Por ejemplo, el hígado tiene que producir las bilis correctas, porque esas bilis
son necesarias para el procesamiento de los alimentos. Si no hace un buen trabajo, el cuerpo no es saludable. Pues nosotros también, como miembros del cuerpo de Cristo, también debemos hacer un buen trabajo para que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo saludable. Pasemos al punto número 2 de nuestra conferencia. Se titula Prioridades. Primeramente vimos que el liderazgo es influencia. Ahora vamos a ver la importancia en el liderazgo de las prioridades. Este es el elemento más importante en el liderazgo, las prioridades. O sea, se puede definir el éxito como el logro progresivo de una meta predeterminada. Usted ha concebido una meta y usted se está dirigiendo a la meta. Como denominación que somos, como iglesia que somos, nosotros tenemos una visión y una misión. Esa visión y esa misión establece las metas que nosotros tenemos como organismo, como organización aquí en la tierra, establece la meta y el objetivo hacia el cual nosotros nos dirigimos. Ahora bien, cada ministerio y cada departamento de nuestra iglesia tiene internamente sus metas, pero estas metas no están fuera del objetivo de la meta principal que tiene la iglesia. Estas metas, que son sus metas, también se dirigen de manera general a cumplir la meta principal de la iglesia. Ahora bien, nosotros debemos comprender que el liderazgo se puede definir, el éxito que nosotros podamos tener en el frente, en el área donde nosotros vamos a trabajar, se puede definir como el logro progresivo de las metas predeterminadas. O sea, ya las metas están establecidas, ya están determinadas. Vamos alcanzando las metas, cada una en el área en la que nos corresponde. Por ejemplo, el Ministerio de la Familia, en el área en la que trabaja, pues trabaja por tener familias saludables. Estas familias saludables son un móvil, una manera de cumplir nuestra misión de ganar la tierra para el conocimiento de Dios y de predicar el evangelio al mundo. En sentido general, es nuestra visión y misión, pues esta meta cumple ese propósito. El Ministerio de la Juventud, que es el ministerio para el cual estamos trabajando en este momento, tiene también su meta, tiene también su propósito, su visión de tener jóvenes que sirvan a Cristo con entereza, jóvenes que sean saludables espiritualmente, jóvenes que estén dispuestos a servir al cuerpo de Cristo en sentido general. Toda esta meta predeterminada, es una meta establecida, debe ser alcanzada. Y el líder es la persona que concibe la meta y trabaja hacia ella. O sea, está definida. Dice aquí, esta definición nos dice que la disciplina para establecer prioridades y la capacidad para trabajar en dirección a una meta establecida son esenciales para el éxito de cualquier líder, para que podamos tener éxito en el trabajo que hacemos. De hecho, son la clave del liderazgo. Vamos a hablar ahora un momentico sobre el principio de Pareto. Pareto fue un economista y psicólogo italiano, se llamó Wilfredo Pareto, y estableció algunos principios muy importantes. Y este principio se conoce como el principio de Pareto, que en pocas palabras lo que dice es que indica que si usted se enfoca su atención en el mejor 20% de cualquier cosa que usted haga, obtendrá un 80% del resultado de los beneficios. Y este principio Pareto lo aplica, por ejemplo, a varias áreas, como por ejemplo al tiempo. O sea, el 20% de nuestro tiempo, dice Pareto, generalmente produce el 80% de los resultados. En asunto de producción, el 20% de los productos rinde el 80% de las ganancias. En cuanto, por ejemplo, a la lectura de un libro, dice que el 20% de un libro tiene el 80% del contenido. Sobre el trabajo, dice que el 20% del trabajo aporta el 80% de la satisfacción. Sobre donaciones, dice que el 20% de las personas dará el 80% del dinero en sentido general. Y sobre el liderazgo dice que el 20% de las personas hará el 80% de las decisiones. Es un principio que tiene Pareto y todo líder necesita entender este principio en el área de la supervisión y del liderazgo, porque, por ejemplo, si nosotros
tenemos en cuenta que el 20% de la gente de una organización será responsable del 80% del resultado de la organización, nosotros entonces vamos a tener en cuenta la necesidad de establecer adecuadamente prioridades. Y en nuestra denominación, en nuestro organismo en sentido general, nosotros sabemos que todos son importantes y necesarios. Todos tienen una función, todos desarrollan una obra. Sin embargo, en la comparación del cuerpo humano, hay órganos que son más importantes y órganos que son menos importantes, pero aún los que son menos importantes son necesarios. Esa es la idea. Todos somos importantes. Ahora, estamos hablando del tema del liderazgo. El líder en su área, ya sea, por ejemplo, el presidente del ministerio juvenil local, en su área, él sabe que necesita encontrar un equipo de personas, dentro de su equipo de personas, dentro de sus jóvenes, los jóvenes que él dirige, él sabe que necesita encontrar un equipo de personas que le apoyen a desarrollar correctamente el ministerio. Generalmente es el 20% de sus jóvenes en su área, en su departamento, en su localidad, es el 20% de sus jóvenes el que garantizará el 80% de resultados en sentido general. ¿Qué queremos decir? Son las personas que Dios desarrolla con más talento, con más virtudes, con más dones, para ayudar a desarrollar en sentido general el ministerio. Claro que sería bueno, sería especial que todos en sentido general, sean personas llenas de capacidades y de talento, pero no es así. Como podemos ver, por ejemplo, en la historia del desierto, en el tiempo del desierto, Moisés era el hombre con la visión y la capacidad de Dios para hacer la obra que Dios había designado. Sin embargo, Jetro inmediatamente se dio cuenta de la necesidad que tenía Moisés de encontrar un tanto por ciento también que con esas cualidades, como él tenía, pudiera ayudar al pueblo y pudiera hacer mejor el trabajo. Y es por eso que le aconsejó que se buscara personas en los cuales existiera talento, pues es seguir el principio de Pareto, precisamente lo que hizo Moisés. Dios escogió y indicó a Moisés un grupo de personas que después lo ayudó a ejercer el liderazgo que él tenía y el trabajo que él tenía. Yo estoy convencido que Moisés con este grupo de personas hizo un trabajo más eficiente que el que podía hacer antes, producto de que era él solo. Bueno, eso es lo que nos dice el liderazgo y es por eso importante que nosotros podamos entender que hay que establecer prioridades. Usted no puede subestimar lo más importante y es establecer prioridades correctas. Y hay, según nos dice el señor Maxwell, hay 4 categorías de prioridades que nosotros debemos aprendernos de memoria, porque lamentablemente a veces nosotros le dedicamos tiempo y esfuerzo a lo menos importante y pasamos por alto lo más importante. Es por eso que dice Maxwell que a la hora de establecer prioridades nosotros debemos hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, usted debe poner las tareas que son de suma importancia, suma urgencia. Ya lo dice el enunciado en sí mismo. Es grandemente importante y también es grandemente urgente. Y usted no puede pasar por alto y por eso es que usted debe establecer esas prioridades. Nosotros vamos a estar viendo ese asunto un poquitico más abajo, el asunto ya más específicamente sobre el establecimiento de prioridades, lo vamos a ver un poquitico más abajo, pero usted no puede subestimar lo más importante. Es por eso que a la hora, y vamos a continuar un momentico para terminar la idea del principio de Pareto, a la hora de determinar cuáles personas son, cuál es ese 20% que usted necesita, cuál es el 20% más capacitado, con más dones, con más talento para influir en otros, cuál es ese 20% que usted necesita, pues usted debe reconocerlo, debe orar, debe pedir a Dios, debe emplear mucho tiempo trabajando con este 20% usted mismo. Debe también separar no solamente tiempo, sino recursos. Aquí dice recursos monetarios, pero no es únicamente recursos monetarios, sino que también recursos en sentido general
para desarrollar esa gente, usted debe determinar cuál es ese 20% que hará o sea, en el trabajo, cuál es el 20% importante, y usted, después de determinar qué es lo que realmente está haciendo mejor, cuál es el área fuerte que usted tiene, pues usted se va a concentrar en esa área fuerte, y entonces en las áreas más débiles usted va a designar alguna persona, o sea, va a delegar en alguna persona que lo haga, y finalmente usted va a enseñar a ese equipo, a ese 20% de personas con dones y talentos que ya usted tiene, pues usted va a pedirle que también desarrolle potencial en otros. Es así, no importa cuán duro usted trabaja, porque algunas personas malinterpretan esto y trabajan mucho y trabajan demasiado. El asunto no es cuán duro usted trabaja, sino cuán objetivamente usted trabaja, o sea, cuán inteligentemente usted trabaja. Se le dijo a una persona que se haría rico si ella trabajaba duro, y el trabajo más duro que ella sabía hacer era cavar hoyos. Así que empezó a cavar hoyos en el patio de su casa y terminó el día después de haber cavado un gran hoyo, y sin embargo no se hizo rico. Lo que sí ganó fue un tremendo dolor de espalda. Así que, disculpen, no es cuán importante o cuán duro usted trabaja, sino cuán objetivamente usted trabaja. Y ahora sí, en este principio de Pareto, llegamos al principio de que debemos organizar las tareas según el orden que establece Pareto, y es: número 1, asigne prioridades a esas tareas, suma importancia, suma urgencia, o sea, aborde primero esos temas, esos asuntos. Después, entonces, organice suma importancia, poca urgencia, es algo muy importante, pero no tan urgente. Establezca fecha límites para realizarlo y téngalo presente en su agenda. Después, poca importancia, suma urgencia, es lo que nos aconseja este señor, y encuentre la manera rápida de resolver este asunto, porque no tiene tanta importancia, pero sí es urgente que usted lo resuelva. Y finalmente, poca importancia, poca urgencia, no son tareas que deba ocuparle mucho su tiempo. Incluso usted puede delegar esas tareas y puede incluso estudiar estas tareas y ver si definitivamente no tienes que hacerla y sacarla de su agenda diaria. Ahora bien, cuando las pequeñas prioridades, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, surgen entonces grandes problemas. Dijo Mark Clay: la razón por que la mayoría de las metas principales no se alcanza es porque empleamos nuestro tiempo haciendo lo menos importante, o sea, nos concentramos en lo menos importante. Es algo así parecido a lo que le pasó a un grupo de ballenas que quedaron varadas en una playa y murieron como 300 ballenas porque estaban persiguiendo sardinas. O sea, estos gigantes marinos estaban persiguiendo fines pequeños, y esos fines pequeños llevó a la muerte a los gigantes marinos. Yo creo que es una lección que nosotros debemos aprender importantemente. Bien, número 6. Muy a menudo aprendemos muy tarde lo que es verdaderamente significativo, lo que en realidad vale la pena. Se dice que una familia se mudó de la ciudad, planeó mudarse al campo para tener una finca, para criar ganado, para dedicarse a las labores de cultivo, y se mudó a la finca. Un tiempo después, las amistades fueron a la finca y encontraron que no había ganado y que no había cultivo, y entonces cuando preguntaron qué es lo que pasaba específicamente con el ganado, dijeron ellos: bueno, en realidad no tenemos ganado porque ninguno sobrevivió a la marca del hierro candente. Quiere decir, ellos no estaban preparados para ese tipo de vida y no sabían cómo hacer las cosas, y entonces perdieron el objetivo, el fin. A menudo aprendemos tarde lo que es verdaderamente significativo e importante. Ahora pasemos al último punto de esta intervención, y es integridad. Es algo indispensable dentro del liderazgo. La prueba esencial del liderazgo es integridad. Y el diccionario Webster dice que integridad es el estado de estar completo, no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. No es que yo diga algo y después soy otra cosa. No, soy quien soy, no importa dónde esté, siempre soy la misma persona. Lamentablemente, la integridad
en la actualidad es un producto perecedero. Nosotros lo sabemos que es así. Lamentablemente es un producto perecedero y en realidad los patrones morales cada día se desmoronan más, se pierden, producto a que el hecho de las demandas del mundo, las cosas que ofrece, las ofertas del mundo, hace que nosotros tratemos de cogerlos o buscar los atajos más cómodos y no seamos íntegros como debiéramos ser. En una solicitud de trabajo se incluía la pregunta: ¿ha sido usted arrestado alguna vez? Y la persona respondió naturalmente: no, nunca lo he sido. Sin embargo, la pregunta siguiente era una pregunta que él no debía responder, pero no se dio cuenta, ingenuamente respondió a la pregunta. La pregunta siguiente era: ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Y ingenuamente respondió: supongo porque nunca fui atrapado. En realidad, la persona no parecía tener gran libertad. Una persona con integridad no divide su lealtad. Eso sería duplicidad. Tampoco finge ser otra persona. Eso sería hipocresía, eso sería no decir lo correcto. La persona que tiene integridad es una persona completa, o sea, tanto sus acciones, sus palabras, su manera de ser en sentido general, todo coincide. Lo que él cree es lo que él vive. Lo que él es en cualquier lugar donde se encuentra es la misma persona. Una persona con integridad es una persona completa. Todo ser humano tiene una lucha constante con deseos encontrados y constantemente nosotros estamos luchando sobre lo que debemos hacer y lo que se nos invita a hacer. La persona íntegra siempre hace lo que debe hacer, no lo que se le invita a hacer. Cuando la integridad es el árbitro, somos congruentes en sentido general. O sea, nuestras creencias se reflejan a través de nuestra conducta. La integridad nos permite ser completos donde quiera que nosotros nos encontremos. Ahora bien, es bueno que nosotros entendamos que el 89% de lo que las personas aprenden proviene de un estímulo visual. Y hay un 10% que proviene del estímulo auditivo y un 1% que viene de otros factores, de otros sentidos. ¿Por qué es tan importante que el líder sea una persona íntegra en sentido general? Porque lo que él es, lo que él muestra a las personas, su manera de conducir y su manera de hablar es el factor más importante a la hora de influir en los demás. Es por eso que la integridad produce confianza. Cuando usted se encuentra con una persona de integridad, lo primero que usted tiene es confianza en esa persona. También la integridad tiene un valor de mucha importancia. Muy lamentablemente, a veces tarde aprendemos el valor de la influencia y de la integridad, y especialmente en la familia. Un joven judío alemán cuyo mayor modelo de liderazgo era su padre y que era fiel al judaísmo, un día su padre determinó mudarse del lugar donde ellos vivían, donde había una sinagoga y donde fielmente asistían a la sinagoga, y se mudó para otra parte de Alemania en la que no había una sinagoga, pero sí había una iglesia luterana. Así que un día el padre de este muchacho le dijo que le informó a toda la familia que iban a cambiar de religión, que iban a dejar el judaísmo y que él se iba a afiliar a la iglesia luterana porque eso le convenía más para sus negocios y sus trabajos. Esto provocó un fuerte rechazo en el joven, en su hijo, y eso le dolió mucho a su hijo. Y en el futuro, su hijo escribió un libro en ese libro escribió que la religión era el opio de los pueblos. Saben ustedes ya de quién estamos hablando, de Carlos Marx. Así que la integridad es un valor de mucha influencia y tenemos que tener mucho cuidado y ser íntegro donde quiera que nosotros nos encontremos. También la integridad es algo que forja patrones elevados. Cuando una persona es íntegra en su vida, en sentido general, esa persona tiene patrones elevados que lo acompañan mientras vive, donde quiera que se encuentra, esos patrones elevados están con ella. Y el nombre de Fabio Lucio, célebre general romano, que ha quedado en la historia como una persona de integridad, de verdadera integridad. Dice que Fabio Lucio, hallándose en la más extrema pobreza,
fue nombrado embajador por el gobierno de Roma para ir a atender en una parte de su imperio, entrevistarse con un rey específicamente. Y cuando llegó Fabio a ese rey, a Pirro, este rey dice que trató de sobornar a Fabio, sabiendo todas las miserias que tenía, toda la pobreza que tenía, y trató de tenerlo de su parte porque reconoció que era un general valiente, un general con grandes virtudes, un hombre íntegro, y trató de corromperlo. Pero Fabio le dijo en un momento, si aún me crees una persona honrada, le dice, ¿por qué entonces pretendes corromperme? Y si crees que soy capaz de dejarme sobornar, ¿de qué te puedo servir? Dice que Pirro comprendió la sabiduría de este hombre y con respeto dejó de ofrecerle, porque este era un hombre íntegro, verdaderamente íntegro. La integridad también da como resultado una reputación sólida. O sea, cuando una persona es íntegra, tiene una reputación sólida, no solamente una imagen, porque en ocasiones nosotros solamente nos preocupamos por la imagen que damos, pero la persona íntegra es una persona con una reputación sólida. Dos señoras caminaban por un panteón en Inglaterra y observaron una lápida en la que estaba escrito lo siguiente: aquí yace John Smith, un político y un hombre honrado, decía la tapia. Una de las señoras se vuelve a la otra y le dice, oh, qué horror, ¿cómo es posible que pusieran a dos personas en una misma tumba? O sea, ¿cómo es posible, es lo que quiso decir, cómo es posible ser un político y al mismo tiempo ser una persona honrada? Es lo que quiso decir. Así que la integridad es importante que nosotros lo entendamos. La integridad da como resultado una reputación sólida, no únicamente una imagen. Y la integridad finalmente, también, antes de llegar a ese final, la integridad también significa vivir uno mismo, lo que uno está enseñando, vivirlo. Antes de dirigir a otro, vivir uno mismo, enseñar con el ejemplo. Y finalmente la integridad nos ayuda a ser un líder al que se le pueda creer, una persona con credibilidad. O sea, no solamente una persona que parece ser una personalista, sino una persona que tiene realmente credibilidad. Eso es importante. Bien, mis amados hermanos, este es el tema que hemos compartido. Recuerden en esta temática que compartimos el valor de la influencia. Nosotros somos personas que influimos siempre, ya sea para bien o para mal. Dios permita que nosotros seamos personas de influencia para bien. Recuerden el valor de las prioridades y organicemos bien las tareas y démosles mayor atención a las cosas que mayor atención tiene. Y finalmente, recordemos el valor de la integridad. Si tomamos en cuenta todos estos aspectos, nosotros seremos personas que en realidad trabajaremos para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias por el tiempo dispensado. Vamos a hacer una breve oración para pedirle a Dios que las cosas que hemos compartido sean para nuestro beneficio espiritual. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te doy muchas gracias por el tiempo compartido. Concede, Dios mío, que esta intervención, estas ideas que, Dios mío, hemos compartido hoy, estos conceptos tan importantes, sirvan para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual y para la gloria y la honra de tu nombre, porque queremos hacer tu obra y queremos vivir para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, amados hermanos.